Vamos a iniciar con el tema del equipo 2, que son enfermedades gastrointestinales. Iniciamos con estreñimiento, síndrome ictérico e insuficiencia hepática. El equipo 2 está compuesto por el doctor Hugo Buendía, la doctora Perdomo Gutiérrez Rosalía y la doctora Vergara Delgadillo Tania Lisbeth. Bueno, pues como primer punto vamos a tocar nuestro objetivo, que es proporcionar los fundamentos teóricos necesarios que permitan tomar las mejores decisiones sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento del estreñimiento. Para continuar, quisiera hacerles la pregunta aquí, si el estreñimiento es un síntoma o una enfermedad. Muchas veces se queda en el diagnóstico estreñimiento crónico, estreñimiento, pero realmente la enfermedad por estreñimiento no existe. El estreñimiento es un síntoma que es parte de alguna otra enfermedad, de algún otro trastorno gastrointestinal, y siempre tenemos que buscar la causa que lo está originando. Entonces no es válido un diagnóstico de estreñimiento crónico, puesto que eso es simplemente un síntoma. La definición de estreñimiento nos dice que se caracteriza por la dificultad o la escasa frecuencia de las disposiciones, a menudo acompañado por un esfuerzo excesivo durante la defecación o sensación de evacuación incompleta. El estreñimiento crónico idiopático pues se va a definir como la presencia durante los últimos 3 meses de 2 o más de las condiciones reflejadas en los criterios de Roma, 3 que los vamos a tocar más adelante. Los síntomas deben haberse comenzado con un mínimo de 6 meses antes del diagnóstico y no debe de existir diarrea sino es tras la toma de laxantes, y no deben cumplirse los criterios de síndrome de intestino irritable o los criterios de Roma 2. Bueno, pues tenemos que el estreñimiento va a formar parte de nuestra consulta muy frecuentemente, sobre todo en las consultas de primer nivel, y pues tiene una prevalencia del 14 al 30%. Es más abundante en la mujer con una relación 2:1 con relación con el hombre, y el triple en los sujetos mayores de 50 años. Los subtipos de estreñimiento fisiopatológicos que tenemos es por un tránsito lento, en donde vemos afectación de la musculatura del intestino o algún trastorno que nos haga siempre tener algún tracto gastrointestinal nulo, bajo, o en su defecto pues algún otro problema que nos haga tener por completo una oclusión intestinal. Dentro del trastorno de la evacuación pues tenemos que son trastornos que generalmente se relacionan con el tracto de salida, que sería en relación con el recto y el ano, y el síndrome de intestino irritable de tipo estreñimiento, que pues actualmente se considera una enfermedad como tal distinta, y que pues el estreñimiento, claro, forma parte de su patología. Las causas o la etiología pues siempre son multifactoriales, puede ser por una inactividad física, puede ser por el consumo abundante de harinas, puede ser por el consumo ineficaz de agua, puede ser igualmente debido a la poca ingesta de fibra, y pues en algunos artículos nos dice que a lo mejor pueden estos factores de riesgo que les estoy comentando afectar, y en otros nos dicen que realmente no tienen una relación. Dentro de los factores de riesgo tenemos que pues el sexo y la edad, que ya habíamos comentado, más abundante en la mujer y más abundante en los adultos mayores de 50 años. Los trastornos psicológicos, estrés, ansiedad y depresión, historia familiar, la fibra, consumo de agua, actividad física y nivel educativo y económico bajo, sobre todo por el consumo de dietas ineficaces, dietas mal o con un estado nutricio deficiente, consumo de agua muy bajo, y pues la fibra, que más adelante en el tratamiento vamos a tocar el tema, si es por qué la fibra la ponen como factor de riesgo. Dentro de los trastornos relacionados con las enfermedades asociadas al estreñimiento crónico tenemos patrones digestivos, enfermedades endócrinas y metabólicas, neurológicas, psiquiátricas, psicológicas, trastornos miopáticos, colágenos y vasculitis. Es importante mencionar que en cada uno pues siempre va a tener una presentación, alguno de ellos con mayor frecuencia. En el caso de los problemas digestivos pues siempre va a ser una estenosis intestinal, una colitis isquémica, una enfermedad inflamatoria intestinal o alteraciones postquirúrgicas, bridas o adherencias. Generalmente pues igualmente se puede presentar alguna neoplasia. En cuanto a las metabólicas siempre va a ser
provocada por diabetes mellitus o hipotiroidismo, y pues generalmente los demás son desequilibrios hidroelectrolíticos, lo que nos va a condicionar algún ilio metabólico y pues la deshidratación, ¿no? En las neurológicas tenemos que las más presentables pues van a ser esclerosis múltiple, una enfermedad de Parkinson que sería en el hombre, lesiones medulares y neoplasias igualmente. Entre las psiquiátricas o psicológicas está la depresión, trastornos de la conducta de alimentación, y en los trastornos miopáticos, colagenosis y vasculitis tenemos que los más frecuentes: esclerodermia, lupus eritematoso sistémico y la dermatomiositis. También tenemos que tomar en cuenta que existe una relación con fármacos asociados al estreñimiento, en el cual igual son utilizados para el sistema nervioso, sistema digestivo, sistema circulatorio, y pues que tenemos que tener en cuenta todo este tipo de fármacos. Para nuestro diagnóstico, pues vamos a tener que el diagnóstico primeramente tenemos que investigarlo de 3 aspectos antes de continuar con el diagnóstico o definir como un síntoma al estreñimiento: cumplimiento de criterios diagnósticos de estreñimiento crónico, una determinación de las causas que están ocasionando el estreñimiento y la detección de síntomas de alarma. Aquí les pongo los criterios criterios de estreñimiento crónico funcional, que pues son los criterios de Roma 3, que es la presencia de dos o más de los siguientes: heces duras o caprinas, esfuerzo defecatorio, sensación de obstrucción, bloqueo anorrectal, sensación de evacuaciones incompletas y maniobras manuales para facilitar las evacuaciones en menos de 3 evacuaciones por semana. El número 2 nos dice que la presencia de evacuaciones líquidas es inusual sin el uso de laxantes, y 3, no debe existir criterios suficientes para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Aquí pues también tenemos que tomar en cuenta la característica de las heces, que pues es de acuerdo a la escala de Bristol, que es una de las escalas más usadas actualmente, y generalmente nos divide en 7 tipos las heces. El tipo 1 serían bolas duras totalmente separadas o disueltas. El número 2 serían bolas duras pegadas entre ellas formando una morcilla o un conglomerado de bolitas. El tipo 3 sería como una morcilla con grietas en su superficie. El número 4 como una morcilla con grietas en superficie. El 5 son heces fragmentadas blandas con forma redondeada. En el 6 heces pastosas y en el 7 heces totalmente líquidas. Hay que investigar el inicio del tiempo, de evolución, consistencia, dificultad para la evacuación, frecuencia y cambios en el ritmo de las deposiciones, el dolor abdominal, dolor anal al defecar, urgencia defecatoria y o incontinencia. Nuestra exploración física pues va a estar dirigida al abdomen, a la auscultación del abdomen, a la palpación, a la percusión y a la inspección de nuestro abdomen para ver si hallamos algún dato que nos oriente hacia alguna patología, llámese quirúrgica, llámese metabólica. Y la otra pues es que siempre va en conjunto con un tacto rectal. Siempre hay que investigar las alteraciones del recto, si el esfínter anal está hipertónico, si el esfínter anal tiene alguna otra molestia o si ya existen complicaciones por el estrés. La radiografía simplemente pues va a ser para corroborar como que una parte de que existe materia fecal en el colon, o que hay alguna impactación, o que ya está ahí existiendo un oclumiento. Y pues los laboratorios de control sería para más que nada investigar trastornos hidroelectrolíticos, trastornos de hilio metabólico, un descontrol metabólico por glucemia, el hipotiroidismo que esté mal controlado y algunas enfermedades de tipo neurológico o gastrointestinal, como lo veíamos. Los datos de alarma serían pacientes mayores de 50 años con historia familiar de cáncer colorectal o enfermedad inflamatoria, y que con ello lleve cambios en el ritmo deposicional habitual que normalmente presentan, que se presente rectorragia o sangre en heces, anemia ferropénica, pérdida de peso y dolor abdominal importante, o una masa palpable, que ya no estaría hablando de alguna neoplasia. Las complicaciones anorrectales: hemorroides y fisuras anales, el prolapso rectal, ulceraciones estercoracia, que es provocada por la impactación de las heces o la presión que ejerce en el recto la materia fecal, y pues lacera la mucosa. Impactación fecal e incontinencia fecal. Complicaciones colónicas: se presenta sobre todo el megacolon, algún vólvulo o una enfermedad diverticular. También se pueden presentar infecciones urinarias, enuresis o incontinencia urinaria. Para nuestro tratamiento no farmacológico vamos a tener lo que les comentaba: el consumo de agua
tiene que ser un consumo de agua abundante. La fibra tiene que ser de contenido hidrosoluble y no fermentativa. Aquí está lo que les comentaba. ¿Por qué no los ponen como factor de riesgo? Porque muchas veces damos fibra que es fermentativa. Entonces lo único que vamos a hacer es aumentar la sintomatología del estreñimiento, aumentar o que se conjunten más síntomas como el estreñimiento, como inflamación, distensión abdominal, dolor, sensación de náusea, vómito incluso. Una actividad física tiene que ser por lo menos de 30 minutos, 5 veces a la semana, aquí lo menciona. El uso de probióticos, una biorretroalimentación y una terapia de comportamiento para sobre todo los pacientes con trastornos psiquiátricos o psicológicos. El tratamiento farmacológico, pues van a usarse laxantes de tipo osmóticos como son la lactulosa y la leche de magnesio, los laxantes estimulantes que son senócidos, bisacodilo y bisusulfato de sodio, que ya casi generalmente pues el que más se usa aquí serían los senócidos, 2 tabletas vía oral en la noche cada 24 horas, y pues los laxantes lubricantes que son generalmente utilizados cuando ya existe alguna impactación, que sería a base de vaselina líquida o los óvulos de glicerina. Nuestro siguiente tema es el síndrome ictérico. Este es un síndrome muy complejo, un poquito difícil de estudiar, puesto que conlleva igualmente el otro tema de estreñimiento a ciertas patologías. Pueden ser múltiples, pueden ser incluso de varias etiologías, y pues es importante determinarlo porque pues sí pone en peligro la vida del paciente. Aquí les pongo un cuadro en cómo se lleva a cabo la captación o cómo se lleva a cabo la producción de bilirrubina, y pues ahí tenemos que la formación, pues como ya sabemos, vienen de los enterocitos, de los eritrocitos, con una vida promedio de 120 días, en la cual pues van a llegar al hígado, va a haber una captación de la degradación de esos eritrocitos, y se va a empezar a captar aquí el transporte de conjugación, el transporte, la conjugación y la excreción, para pasar a dar una bilirrubina conjugada, que posteriormente se va a excretar por los conductos hepáticos, hepático derecho, hepático izquierdo, posteriormente en el común, pasa pues lógicamente todo el trayecto de la vía biliar, se conjuga por acción de la beta-glucuronidasa, y pues pasa a ser bilirrubina libre, que puede ser tanto excretada por la orina por medio de los urobilinógenos fecal o enterobilinógeno, y pues la otra parte otra vez regresa a la circulación enterohepática, o bien puede ser excretada por el riñón por el urobilinógeno urinario. En este diagrama vemos un poquito más complejo lo que les comentaba, los órganos de eritropoyesis, la médula ósea, entonces pasa la circulación, posteriormente después de 120 días el sistema retículo endotelial, hay una fagocitación de esos eritrocitos que nos va a disolver en un grupo hemo y hierro, y pues por acción de el dióxido de carbono lo vamos a convertir en biliverdina. Por medio de la hemooxidasa pasa a biliverdina reductasa, que esta sería una bilirrubina no conjugada y es insoluble. Posteriormente, al conjugarse con la albúmina, la tenemos como una bilirrubina conjugada, y pues la UDPG nos ayuda aquí a hacer una conjugación para pasar a bilirrubina conjugada, y el 80% de su oxidación es por acción bacteriana entero. Y pues ya vamos a tener aquí dos por medios de excreción. Uno sería la vía defecatoria, la otra la vía urinaria, y un 18% regresa a nuestra circulación enterohepática para volver a hacer el mismo ciclo. ¿Qué es el síndrome ictérico? Pues es la pigmentación amarillenta de la piel, escleras, membranas y mucosas y plasma, asociado a coluria y a colia, resultado de un aumento de la bilirrubinemia, producto del metabolismo de la hemoglobina. Cabe destacar que aquí podemos tener tanto mecanismos intrahepáticos y extrahepáticos, o si bien no quisiéramos ver mecanismos de hiperbilirrubinemia no conjugada, que sería de bilirrubina indirecta, o hiperbilirrubinemia conjugada, que sería una bilirrubina directa. Los mecanismos que se afectan en la indirecta sería por un exceso en la producción, una hemólisis muy rápida, algún síndrome febril, algún síndrome de choque séptico o alguna neoplasia que se esté presentando. En el transporte de la captación, pues vamos a tener sobre todo que aquí va a ser
un aumento, va a ser deficiente el transporte y pues por lo tanto va a estar aumentada esta bilirrubina. En el metabolismo en su conjugación se van a presentar igual alteraciones en la excreción por alguna falla renal o algún problema que tengamos, como lo va a ser el estreñimiento, que ya lo habíamos visto, y un flujo intra o extrahepático alterado, que va a ser lento por una oclusión, puede haber una coledocolitiasis, puede haber algún tumorcillo de la vía biliar, o simplemente puede haber algún hepatocarcinoma que nos está obstruyendo toda la circulación enterohepática y la vía biliar. Para nuestro diagnóstico pues vamos a tener que desarrollar la historia clínica. Hay que interrogar al paciente con edad, hábitos tóxicos, ingesta de medicamentos hepatotóxicos, forma del comienzo de los síntomas, de qué manera se presenta la fiebre y si existe algún escalofrío, dolor o prurito. Recordemos que en una etapa avanzada, cuando ya hay una obstrucción severa, cuando ya nuestro paciente cursó con evolución crónica, va a aparecer prurito, y esto porque recordemos que la luz solar va a ayudar a que la biliverdina ejerza cierto efecto sobre la pigmentación de la piel y da un escorbuto secundario a las sales biliares. Entonces, igualmente en la exploración física lo que vamos a hacer es inspeccionar el grado de ictericia, las lesiones en la piel, las palpaciones abdominales, si existe alguna masa, si hay algún dolor, alguna maniobra característica como la de Murphy que nos haga pensar en algún trastorno biliar o alguna otra patología. Dentro de nuestros laboratorios siempre va a ser necesario pedir una biometría hemática completa para descartar la presencia de alguna leucocitosis, algún síndrome febril, alguna patología infecciosa severa. Nuestras bilirrubinas siempre van a ser el dato pivote, y pues aquí cabe aclarar que la bilirrubina siempre va a ser detectable en mucosas por arriba de los 3 miligramos sobre decilitro, y siempre generalmente se maneja el rango de 3 a 5. En algunas literaturas lo ponen desde 2 miligramos y pues recordemos que el valor normal es hasta 0.2. Entonces siempre es importante que acompañemos con todas nuestras pruebas de funcionamiento hepática, GGT, las transaminasas, la fosfatasa alcalina, los tiempos de protómina y el cintigrama hepático completo. Dentro de la imagenología pues vamos a tener que solicitar radiografías, ultrasonografía, una tomografía o en su caso pues una CEPRE, que también como sería mencionada en la parte de tratamiento, puesto que si hay una oclusión pues el tratamiento terapéutico diagnóstico o diagnóstico terapéutico pues es hacer una colangio pancreatografía retrógrada endoscópica. Los tratamientos pues va a ser tratar la causa que nos esté ocasionando nuestro síndrome ictérico, si es extrahepática, si es intrahepática, si se produce una oclusión, si a lo mejor existe alguna hemólisis, si a lo mejor existe alguna infección, pues eso es como que el tratamiento. Nuestros tratamientos aquí nada más como para reducir o para amortiguar la producción de bilis sería la colestiramina, la cual es un medicamento que trabaja por medio del colesterol, y ahí mismo en las vacuolas de colesterol atrapa la bilis, y pues con esto nos ayuda. Entonces la colestiramina se va a dar de 2 a 16 gramos al día, o de 3 a 9 cuando exista una obstrucción biliar, una coledocolitiasis o una cirrosis biliar primaria. El ácido ursoresorcicólico, recordemos bien que pues es generalmente en los trastornos biliares se utiliza es una sal mineral que va a ayudarnos con el metabolismo de la bilis, pero cuando tenemos algún tipo de piedras en la vesícula, cabe aclarar que pues no los va a deshacer, ¿no? Entonces no es como tal, o no se ha visto en ningún artículo demostrado que nos ayude a descomponer los litos producidos ya como tal. Sí ayuda a la reducción de la producción, y pues puede ser un tratamiento paulatino. La dosis va de 250 a 100 miligramos al día. Aquí les puse este cuadro para distinguir las diferencias entre ictericia hepatocelular y ictericia colestésica, que generalmente estaría producida por alguna obstrucción. Y aquí más que nada se los pongo por los estudios de laboratorio para que veamos la diferencia, ¿no? Siempre en la clínica vemos
que les piden bilirrubinas, que les piden las transaminasas, fosfatasa alcalina, pero hay un punto clave entre distinguir trastornos colestásicos y trastornos hepatocelulares. La clínica va a ser en el hepatocelular va a ser un mal estado general, anorexia, factores epidemiológicos asociados, signos de fallo hepatocelular como edemas, ascitis o encefalopatía por parte del paciente. Y dentro de los laboratorios siempre van a estar elevadas las transaminasas y fosfatasa alcalina. Los tiempos de protrombina que no mejoran con la administración de vitamina K. Acordemos que el TP siempre va a ser dependiente de vitamina K y pues sobre todo va a estar producido por una bilirrubina no conjugada y conjugada. O sea, aquí van a estar alteradas las dos, va a ser un patrón mixto. Dentro del patrón histológico pues tenemos infiltrado inflamatorio lobulillar o portal, necrosis en sacabocados y hay una hialina de Mayori. Esto es como, son células con un desgaste de su misma membrana por el acúmulo de la pigmentación de la bilis. En cuanto a la ictericia colestática, pues tenemos que siempre se va a presentar prurito, que era lo que les comentaba, la acumulación de bilis en los tejidos por medio de la radiación ultravioleta hace que se genere un escorbuto por una degradación de los melanocitos y eso va a hacer que el paciente generalmente o incluso su coloración pase de ser amarillenta a una coloración más oscura. Antelasmas, atorrea con frecuencia asintomática y pues en los estudios del laboratorio, como les comentaba, aquí más que tener una elevación de las transaminasas, siempre nos tenemos que enfocar a la fosfatasa alcalina y a la gamma-glutamin-transpeptidasa. La gamma-glutamin-transpeptidasa, siempre que la encuentremos elevada, nos va a estar hablando de un patrón obstructivo, llámese coledocolitiasis, llámese algún neoplasia de la encrucijada biliar y aumento de los tiempos de protrombina que mejoran con la vitamina K. ¿Por qué mejoran? Porque no están en el hígado, no está el problema en el hígado, sino el problema está en la vía biliar. Aquí vamos a tener que la afectación va a ser más de la bilirrubina conjugada que la bilirrubina no conjugada. Va a haber una necrosis hepatocitaria aislada y con escaso infiltrado inflamatorio. Hay dilatación canalicular, trombosis biliares, tumefacción hepatocitaria con pigmento biliar y pues el cobre hepático, ¿no?, que se caracteriza aquí. Bueno, el tema que sigue es insuficiencia hepática. En este caso vamos a tener la definición de insuficiencia hepática, que va a ser la insuficiencia hepática o fallo hepático es la incapacidad del hígado para llevar a cabo su función sintética metabólica como parte de la fisiología normal. Bueno, vamos a tener la clasificación. Como clasificación, en general vamos a tener que la insuficiencia hepática se puede dividir en aguda, que esta a su vez va a ser también llamada insuficiencia hepática fulminante, y en crónica, esta es generalmente conocida como cirrosis hepática. Como epidemiología, vamos a tener que en México normalmente se va a dividir por enfermedades del hígado. En sí no hay una epidemiología concreta de insuficiencia hepática, sino que va a estar dividida. Existen registros de 26.810 defunciones por cirrosis hepática en México, 6.332 de ellas en mujeres y 20.478 en hombres. En el caso de los hombres, representa la tercera causa de mortalidad general, precedida por diabetes y isquemia cardíaca, y en el caso de las mujeres, la cirrosis hepática representa la octava causa de mortalidad, y el hepatocarcinoma secundario a cirrosis corresponde a 2.523 casos. Estos casos van a representar la tercera neoplasia maligna en el género femenino. Ahora, con respecto al hígado, vamos a tener que el hígado va a estar situado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, por debajo del diafragma y por encima del estómago, el riñón derecho y los intestinos. Además, el hígado va a recibir irrigación sanguínea a través de dos fuentes. Una va a ser la sangre oxigenada que fluye desde la arteria hepática y la otra la sangre rica en nutrientes que fluye desde la vena porta hepática. El hígado se va a dividir en dos lóbulos principales, que a la vez va a estar formado por 8 segmentos.
Estos 8 segmentos van a formar lobulillos. Los lobulillos van a estar conectados a conductos pequeños que a su vez van a conectar a otros conductos más grandes para formar en una última instancia el conducto hepático común. El conducto hepático común transporta la bilis, producirla por las células hepáticas hacia lo que es la vesícula biliar y la primera porción del duodeno. Como funciones, vamos a tener que las funciones del hígado van a ser la eliminación, la producción, procesamiento de elementos, secreciones, almacenamiento. Se los pongo más específicos en el cuadro que sigue. Aquí les dejé una imagen de cómo se ve anatómicamente ya el hígado. Y ese es el cuadro que les mencionaba. De desintoxicación de la sangre vamos a tener que va a tener fagocitosis por células de Kupffer, alteración química de hormonas y fármacos, producción de urea, ácido úrico y moléculas tóxicas, excreción de moléculas en la bilis. Como metabolismo de carbohidratos va a ser la conversión de glucosa sanguínea en glucógeno y grasa, la producción de glucosa a partir de glucógeno hepático para procesar gluconeogénesis, la secreción de glucosa en la sangre. Como metabolismo de lípidos va a estar la síntesis de triglicéridos y colesterol, la excreción de colesterol en bilis y la producción de cuerpos cetónicos a partir de ácidos grasos. En síntesis de proteínas vamos a tener la producción de albúmina, producción de proteínas de transporte, producción de factores de coagulación, producción de factores del complemento. Y como secreción, la síntesis de sales biliares y la conjugación y excreción de pigmentos biliares. Ahora con respecto a la fisiopatología, esta no vamos a ahondar mucho en el tema, puesto que ya se debió haber visto anteriormente, pero vamos a iniciar con que trastornos de la función metabólica y de la excretora, por ejemplo, en el caso de los aminoácidos, que en estos casos va a haber una conversión de amoníaco en urea. Esta va a estar alterada, y lo que va a ocasionar que migre hacia lo que es el cerebro y causa una encefalopatía hepática. Va a haber alteración en el metabolismo de las hormonas esteroideas. En este caso va a haber disfunción del metabolismo de la aldosterona y de los andrógenos o estrógenos, lo que suele causar una ginecomastia o irregularidades menstruales en la mujer. Esta suele verse un poquito más en la insuficiencia crónica, pero no quiere decir que en la aguda no se pueda ver. Además, va a haber, como ya habíamos dicho, disminución del metabolismo de la aldosterona, y esto suele causar también edema y ascitis. Con la alteración de los fármacos, puesto que su principal vía de eliminación suele ser el hígado, va a haber interacciones farmacológicas que pueden causar toxicidad. Y con respecto a la excreción de bilirrubina, esta suele quedarse en el cuerpo, causando una hiperbilirrubinemia y a su vez ictericia. Con respecto a la síntesis y almacenamiento de glucosa, suele haber alteraciones en estas transformaciones utilizando el glucógeno y suelen ocasionar episodios hipoglucémicos. También va a haber alteraciones en la síntesis de proteínas, lo que generalmente va a estar dirigido hacia la albúmina, y vamos a tener hipoalbuminemia, que también va a ser causa de edema y ascitis. Asimismo, esta síntesis de factores de coagulación suele estar disminuida, lo que condiciona tendencia hacia los sangrados o hacia la coagulación intravascular diseminada. Además, vamos a alteración del colesterol asociado a lipoproteínas, que van a estar ocasionando una reducción del mismo, lo que va a alterar también algunas hormonas. Y con respecto a las sales biliares, también estas van a hacer que la absorción dentro de lo que es la grasa se encuentre alterada, y van a ocasionar deficiencias de vitaminas liposolubles, y también suele haber heces grasas. Entonces, esto es a grandes rasgos. Ahora, respecto a lo que es el diagnóstico, suele más que nada integrarse por lo que es la sospecha clínica y las manifestaciones clínicas que se presentan. Entonces, como ya vimos dentro de la fisiopatología, las manifestaciones clínicas principalmente suelen ser la encefalopatía hepática, las hipoglucemias, además de alteraciones en las vitaminas, alteraciones en la albúmina, que también llevan a lo que son edemas y a lo que es ascitis. Además, en la exploración física clínica es frecuente encontrar alteraciones cognitivas, precisamente por la encefalopatía, ocasionando una especie de demencia en el paciente. Suele haber un paciente que se encuentra con tinte ictérico,
puede tener hemorragia por mucosas o sitios de venopunción, además de algunas petequias. Puede haber también esplenomegalia y en casos graves puede haber necrosis hepática. Además, dentro de la exploración de abdomen suele haber ausencia de la matidez a la percusión en lo que es el hipocondrio derecho. Con el edema cerebral, este suele detectarse clínicamente, como ya hablamos, por la presencia de alteraciones en lo que es la conducta del paciente, además de la presencia de hipertensión sistémica, hiperventilación. Puede haber un reflejo pupilar anormal, además de rigidez muscular, y generalmente con el tiempo puede ocasionarse una descerebración. Además de la sospecha clínica y la exploración física, existen ciertos estudios de imagen que pueden ser utilizados. Este puede ser el ultrasonido, ya sea en su situación convencional o con un Doppler. Y el más utilizado es el Doppler para valorar también lo que es la perfusión del hígado. La biopsia suele utilizarse, pero solamente en casos muy exactos, digámoslo así. No se recomienda para todas las insuficiencias hepáticas. Existen estudios de laboratorio que van a estar indicados en la insuficiencia hepática. Generalmente van a ser en base a una química sanguínea y electrolitos séricos. Va a haber alteración en las pruebas de función hepática, por lo que se tienen que pedir estas. Los tiempos de coagulación por las mismas alteraciones que hay. Una biometría hemática, también se debe tomar una gasometría arterial y lactato. Además, si se sospecha intoxicación por paracetamol y se cuenta con ahora sí que este tipo de estudio, puede pedirse niveles de paracetamol en sangre, el perfil toxicológico, serología para las hepatitis virales, algunos marcadores autoinmunes, pruebas de embarazo, hierro sérico, transferrina y ferretina, alfa-1 antitripsina, también anticuerpos contra hepatitis. Y en este caso son los estudios principales que se deben de pedir por todas las alteraciones que se encuentran en la insuficiencia hepática. Como tratamiento, básicamente el tratamiento va a ser en lo que es una unidad de cuidados intensivos. No se suele dar tratamiento a este tipo de patologías en un primer nivel y vamos a iniciar generalmente con una succión nasogástrica. Si es necesario puede haber intubación endotraqueal, además de la motorización de la presión intracraneal para descartar que ésta suba. En dado caso puede utilizarse manitol. Se debe mantener infusiones de glucosa parenteral, ya sea al 10 o al 20% para prevenir las hipoglucemias. Debe utilizarse un inhibidor de la bomba de protones o bloqueador de los receptores de H2, ya sea por vía parenteral o oral en caso de que sí se pudiera consumir. Esto es para minimizar la probabilidad de lo que es el sangrado gastrointestinal. Además, debe haber tratamiento contra la fiebre y si existe algún tipo de infección, esta debe considerarse como un tratamiento específico, es decir, deben realizarse cultivos y después de tenerlos, dar así el tratamiento, porque recordemos que en este caso los fármacos son una de las principales causas de la insuficiencia. Ahora, con respecto al plasma fresco, no suele estar indicado a menos que haya una hemorragia o se cuente con menos de 50,000 plaquetas. En el caso de la lactulosa, suele utilizarse para este tipo de padecimientos. Sin embargo, suele utilizar solamente en caso de que se supriman las proteínas de la dieta para ayudar a la mejoría de lo mismo. Y además también se puede utilizar algo que generalmente no hacen, que es el drenado de la sangre. También se deben dar suplementos de vitaminas y en dado caso que sea por fármacos, en este caso paracetamol, puede darse el antídoto de N-acetilcisteína. Y en el caso de la dieta debe darse un aporte calórico de 20 a 25 calorías por kilogramo día en la fase inicial, incrementando de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo. En este caso sería todo con la insuficiencia hepática aguda. Ahora pasamos a la insuficiencia hepática crónica. Vamos a tener que la insuficiencia hepática crónica o cirrosis hepática es una enfermedad asociada a una falla hepática. Esta se va a caracterizar por un proceso difuso de fibrosis y además la conversión de la arquitectura normal del hígado en una estructura nodular anormal y puede presentarse como la etapa final de diversas enfermedades.
Dentro de sus causas, la más común suele ser el alcohol, de ahí siguen las tipo virales, lo que son colestasis crónicas, el hígado congestivo crónico, enfermedades metabólicas y algunas enfermedades vasculares como trombosis de la vena porta. En este caso, existen también algunas enfermedades como obstrucciones de la vía biliar, alteraciones de medicamentos, también hepatotóxicos que pueden ser causa de una insuficiencia hepática crónica a largo plazo. Las principales causas de la cirrosis hepática van a estar relacionadas con el consumo excesivo de alcohol, como ya dijimos, y en el caso de los virus de la hepatitis, los más comunes van a ser el de tipo C y el de tipo B. De ahí, en último lugar, están las hepatitis autoinmunes y algunas hepatopatías metabólicas, como ya dijimos. Ahora, se reconoce que la ingesta crónica de alcohol entre 40 a 60 gramos por día durante más de 20 años va a favorecer el desarrollo de una insuficiencia hepática crónica. Algunos otros padecimientos que la producen, en este caso con enfermedad hepática grasa, no alcohólica, van a ser la obesidad, la dislipidemia y algunas hiperglicemias. Como cuadro clínico en la insuficiencia hepática, en este caso crónica temprana, podemos ver que puede estar compensado el paciente y suele ser en un 40% asintomática, pero posteriormente puede manifestarse con datos inespecíficos como anorexia, pérdida de peso, debilidad, fatiga o incluso osteoporosis. Si se realiza una exploración física, en esta etapa puede ser inespecífica. Las biopsias hepáticas van a estar indicadas en pacientes que no suele encontrarse la etiología de esta insuficiencia hepática y obviamente en pacientes que tengan falta de diagnóstico por certeza. Se recomienda además evaluar al paciente con una endoscopía para ver si existe sangrado o varices esofágicas. En el paciente sin varices se deberá realizar una endoscopía de control cada 2 años. Puede presentarse también ascitis, que esta se va a explorar por medio del aumento del perímetro abdominal, con el signo de la ola, el signo del témpano del hielo o generalmente con la matidez cambiante. Suele también haber encefalopatía hepática, que va a estar representada por cambios en el estado de alerta. Suele haber euforia, apatía, ansiedad, letargia, somnolencia, confusión, alteraciones del ciclo del sueño-vigilia, asterixis, estupor y coma, que es lo más. También suele haber hallazgos de laboratorio. Como ya hablamos de todas las alteraciones que se presentan por la insuficiencia, aquí también puede haber trombocitopenia, anemia, leucopenia, prolongación de los tiempos de protrombina, hiperbilirrubinemia, incremento de las fosfatasas alcalinas, aminotransferasas que van a estar incrementadas, la hipoalbuminemia y la hiperglobulinemia. Además, pueden presentarse cierto tipo de pericarditis bacterianas espontáneas, que es como la patología más común a nivel de abdomen por la ascitis que se presenta. Y normalmente el diagnóstico suele hacerse de manera clínica, también por medio del ultrasonido Doppler y el convencional, y por estudios de laboratorio ya vimos cuáles, que es biometría hemática, lo que es glucosa, urea, creatinina, los niveles de sodio, potasio, gasometrías arteriales, y también se puede realizar electroencefalogramas o algunos potenciales evocados por las alteraciones a nivel cerebral y musculoesquelética. En caso de la insuficiencia hepática, va a estar clasificada por medio de una tablita que se llama Child-Pugh. En este caso vamos a tener que el índice de Child-Pugh se va a dividir en grados, que va a ser A, B, C, y van a estar en base a ciertas características clínicas que tengan. Por ejemplo, la ascitis se le asigna 1 punto si no se presenta, si es leve son en 2 puntos, si es moderada grave son 3 puntos. Si existe encefalopatía, dependiendo del grado de encefalopatía, se asigna de 1 a 3 puntos. Si hay bilirrubina o bilirrubinas en una cirrosis biliar primaria, también se asigna de 1 a 3 puntos, dependiendo de los valores que éstas se encuentran en cifras de milimoles. La albúmina, también si está menos de 35 es 1 punto, de 28 a 35 son 2 y menor de 28 son 3. El INR
También si es menor de 1.7 es 1, de 1.8 a 2.3 es 2 y mayor de 2.3 suele darse 3 puntos. Ahora, en este caso se va a indicar el grado de daño hepático. El grado A va de 5 a 6 puntos, el grado B va de 7 a 9 y el grado C de 10 a 15. Normalmente el grado C habla de una enfermedad descompensada, el B de compromiso funcional significativo y el A de enfermedad compensada. La otra clasificación son los criterios de Westhaven para encefalopatía hepática, que se los divide en etapa 0 a 4, siendo 0 con cambios de personalidad en el comportamiento sin asterixis, hasta llegar al 4, que es considerado el coma. Además, en base a las alteraciones cerebrales, también se debe utilizar la escala de Glasgow para medir el nivel de conciencia del paciente. Como tratamiento, vamos a iniciar que el tratamiento va a ser en base al cuadro clínico que se presenta. En el caso de una citis de grado 2, que se considera moderada, suele utilizarse diuréticos como la espironolactona, la furosemide y la amilorida. En este caso, el uso adecuado de estos, el ver que está funcionando, va a medirse por medio de la pérdida de peso y si existe o no presencia de edema periférico. En el caso de la citis grado 3, que suele estar a tensión, debe hacerse una paracentesis evacuadora y posteriormente utilizar diuréticos. Estos van a ser de acuerdo a la cantidad de líquido de ascitis extraído y de aquí va a depender también la reposición de volumen que se dará. Si es menor a 5 litros, se recomienda expansores de plasma y si es mayor a 5 litros, se recomienda la utilización de albúmina humana. En el caso de la citis refractaria se va a recomendar también paracentesis evacuadora. Esto va a ser dependiendo si se utiliza de repetición o no y va a ser de acuerdo a las condiciones del paciente. De requerir 3 o más extracciones por mes, suele evaluarse si se utilizará una colocación de una prótesis intrahepática o alguna derivación percutánea. Esto en caso de que se cuenten con el recurso. Además, dentro de la encefalopatía hepática, como hay alteración en las proteínas, el estreñimiento, puede haber sangrado, infecciones y alteraciones electrolíticas, en este caso suele darse también lactulosa, antibióticos, neomicina, metronidazol, L-ornitina y L-aspartato para ayudar a la mejoría de estos. Con el tratamiento no farmacológico vamos a encaminarnos hacia lo que es la nutrición inadecuada. Esta suele contribuir a la progresión de la enfermedad y se va a recomendar que los pacientes con insuficiencia hepática suelen tener una dieta hipercalórica con un aporte proteico de 0.8 hasta 1.5 gramos por kilo de predominio vegetal, ricos en fibra, que el aporte de sodio sea de 1 a 2 gramos, con restricción de líquidos si es que se presenta alguna hiponatremia que suele ser menor de 125 miliequivalentes. También se ha demostrado que el consumo de alcohol conlleva la progresión del daño hepático, aún sin ser el agente etiológico de esta insuficiencia hepática crónica, por lo que se sugiere una intervención temprana en estos individuos. Con respecto a la vigilancia y seguimiento, vamos a tener que el paciente con cirrosis hepática o insuficiencia hepática crónica compensada se recomendará una evaluación clínica cada 2 meses. Cada 6 meses se hará con exámenes de laboratorio en el primer nivel de atención y se debe realizar endoscopía, como ya hablamos, cada 2 años en pacientes con cirrosis hepática sin varices y en el caso de que haya varices pequeñas se suele hacer cada año. Vamos a pasar a lo que es el tema de, con respecto a la sífilis, va a ser causada por una bacteria que se llama Treponema pallidum de la familia de las espirocactales. Esto quiere decir que es una espiroqueta, va a ser de tipo anaerobio, va a ser gram negativa y no es cultivable. Normalmente este tipo de infección suele tener 5.6 millones de casos nuevos por año y una tasa de 25.1
por Dentro de 100.000 su adultos. patogenia La vamos a tener afectación desde el suele día ser cero, mayormente que es en cuando se hombres con adquiere una la tasa de infección por cualquiera de 17.7 y en mujeres de estas estos vías que 17.2, hablamos. La lo que infección, suele ser primero que nada, va a equilibrado. tener una En las edades diseminación más afectadas van hematógena a y ser de linfática. 15 Una a vez que 30 años pase y su esta transmisión diseminación, suele ser de suelen tipo haber sexual, pasado entre 1 a 3 vertical semanas. y sanguínea, que es Generalmente la poco aparece una común. fase primaria, Los que factores suele de ser a la riesgo tercera semana. más Dentro de esta fase primaria prevalentes son el van a contacto presentarse sexual los primeros y el síntomas, que ser suele un ser paciente el VIH chancro. positivo. Posteriormente va a haber una fase secundaria o estadio diseminado, que suele darse a la semana 12 a partir de esta, y entre la semana 12 hasta un año suele haber un periodo que se llama latencia. Puede haber un periodo latente precoz o un periodo latente tardío. Hasta posterior al año aparece lo que es una fase terciaria. Como manifestaciones clínicas vamos a tener que la sífilis primaria va a haber un chancro no doloroso y este va a ser duro, va a haber linfadenopatía regional y generalmente aquí suele haber detección de antígenos y anticuerpos. En cuanto a la sífilis secundaria, suele haber un exantema maculopapular o pustular con condilomas planos y la sintomatología que se presenta suele ser constitucional, como el malestar general, la fatiga, el insomnio. Además suele afectar a cualquier órgano y este exantema va a presentarse incluso en palmas y plantas. Posteriormente a la sífilis secundaria suele haber un periodo de sanidad o asintomático, que suele ser sífilis latente. En este caso, las pruebas treponémicas suelen ser específicas y suelen resultar positivas, aunque el paciente no tenga síntomas. Aquí sigue siendo infeccioso el paciente a pesar de que esté asintomático. En la sífilis terciaria, normalmente más conocida como neurosífilis porque suele ser la que se presenta con mayor frecuencia, el paciente puede estar asintomático o tener alteraciones en el líquido cefalorraquídeo. Suele presentarse paresia, afasia, así como manifestaciones psiquiátricas como la demencia. Además puede haber alteración o afectación más bien al tabes dorsal y lo que se conoce como el signo de Argyll-Robertson. También va a haber algo que se llama goma dentro de esta sífilis, que son lesiones granulomatosas no dolorosas que van a afectar principalmente hueso, piel y mucosas. Y otro tipo de sífilis que ya no se incluye dentro de estas cuatro, es la sífilis congénita, que esta se va a adquirir de manera vertical y suele ocasionar abortos, lesiones mucocutáneas, osteocondritis, hepatosplenomegalia, anemia, queratitis y también neurosífilis congénita. El diagnóstico es por medio de la visualización directa, por medio de detección de material genético y algunas técnicas. Existen pruebas que son treponémicas y no treponémicas. Dentro de las no treponémicas vamos a tener lo que se conoce como el BDRL, que es la más común. Estas generalmente suelen hacerse durante una sospecha clínica y no siempre van a ser positivas a pesar de que el paciente sí tenga la enfermedad. Ahora, dentro de las treponémicas suele diagnosticarse por medio de lo que es anticuerpos antitreponema, que es la más común. Estas son los dos tipos de pruebas que existen. De ahí en fuera les puse un cuadrito sobre las pruebas serológicas, las no treponémicas y las treponémicas, así como su interpretación. Entonces, si la treponémica sale negativa y la no treponémica sale negativa, pues generalmente no tiene sífilis. Si las dos son positivas, puede haber sífilis no tratada, sífilis maltratada o reinfección. Si la treponémica sale positiva y la no treponémica negativa, aún así tiene sífilis. Y si la treponémica sale negativa y la no treponémica sale positiva, puede ser un falso positivo. El tratamiento va a estar encaminado por medio de la penicilina G benzatínica, ya sea en sífilis primaria, secundaria, de latencia precoz. En este caso van a ser 2.4 millones de unidades intramusculares como dosis única.
También se puede utilizar la G-procaínica con 600.000 unidades intramusculares por día por 10 días, la ceftriaxona, la doxiciclina y acitromicina. En la sífilis latente tardía suele utilizarse penicilina G benzatínica 2.4 millones de unidades, 3 dosis en 3 semanas consecutivas. Y para la sífilis terciaria, la penicilina G intravenosa por 10 a 14 días.